Ok, buenos días, buenas tardes, chicas y chicos. Primero que todo me disculpo por no poder haber asistido ayer. Tuve unos problemas de conexión y habíamos planteado la idea de hacer esta ayudantía el día martes, pero consideré que era mejor subirles la ayudantía para que tuviesen más tiempo disponible para verla, revisar el material y no estuviesen a última hora con la prueba casi encima, ¿ya? Así que sin otro particular, partamos con esta tanda de parásitos y vamos a comenzar entonces con neosporosis. Una de las tantas cosillas que hemos visto. En las generalidades, bueno, eh, esta es una enfermedad que no es zoonótica, a diferencia de muchas otras que ya hemos visto, y que tiene repercusiones principalmente a nivel reproductivo. Es causada por un esporozoo apicomplejo denominado Neosporum caninum. Ese es el agente. Y pertenece, como ya les había dicho, al orden de las coccidias. Es exclusiva de animales, entonces no es zoonótica, es de reciente descripción. Su hallazgo acá en Chile fue, creo, en la década de los 90. Las primeras observaciones de esta enfermedad ocurrieron en caninos y es por eso que se le denomina Neospora caninum. Y la principal razón por la que esta se estudia es porque causa aborto. En los países donde han logrado controlar algunos abortos de origen viral y bacteriano, han descrito entonces ahora a Neospora como el primer agente abortivo en esos países, ya que han logrado controlar los otros agentes infecciosos. Su ciclo, este ciclo, chicos y chicas, ya lo hemos visto antes, es muy similar a Toxoplasma. Es por eso que no voy a ahondar mucho en detalle y vamos a hacer más que nada un repaso de conceptos. El hospedero definitivo entonces debe consumir vísceras crudas o semicrudas, ya sean músculo, cerebro, hígado, etcétera, con bradisóitos en su interior, al igual que en Toxoplasma. Va a desarrollar entonces el ciclo entérico en el hospedador, es decir, que el parásito va a entrar a la célula intestinal, donde va a generar esquizontes o merontes, se va a reproducir asexualmente hasta reventar la célula. Entonces va a volver a infectar enterocitos y va a generar tantas descendencias como la respuesta inmune del individuo se lo permita. ¿Ya? Recuerden que esto genera generaciones hasta que se produzca el freno inmunológico. Entonces va a dejar de su forma de esquizogonia y va a pasar entonces a una reproducción sexual, generando gametogonias. Vamos a tener entonces un macro y un microgameto, los cuales por reproducción sexual van a generar el ovocito y este se va a recubrir con una pared para formar entonces el quiste que va a salir al ambiente. Este quiste, al igual que en toxoplasmosis, sale inmaduro. Hasta ahora la única coxilla que hemos visto que sale con su quiste inmediatamente infectante es Cryptosporidium. ¿Por qué les hago estas menciones? Si estos parásitos no van a entrar en esta prueba, porque es relevante para la prueba integrativa. Estas diferencias sí se las van a preguntar en una prueba integrativa. Entonces, en el caso de los hospederos intermediarios, no van a generar el ciclo entérico. Los hospederos intermediarios pueden ser una gran variedad de especies, no es muy específica este parásito. Podemos encontrar equinos, bovinos, ovinos, incluso los mismos perros pueden ser hospederos intermediarios si ellos consumen quistes del ambiente. La infección en el hospedero intermediario va a generar entonces el ciclo extraentérico. Recuerden que en Toxoplasma eh, el ciclo extraentérico lo cursaban aquellos que no eran gatitos primo infectados. En este caso, el extraentérico lo va a desarrollar cualquier perro que consuma oquistes. Para que el perro desarrolle el ciclo entérico, debe de consumir bradizoitos, es decir, algún hospedero por depredación que posea el bradizoito en su interior. Entonces, la infección para el hospedero intermediario, ciclo extraentérico, al igual que en toxoplasmosis, va a cursar con un bradizoito que infecta células entéricas, pero esta va a llegar a circulación sanguínea. Va a infectar células de la línea blanca y se liberarán entonces los taquizoitos. Cuando se genere el freno inmunológico, los taquizoitos entonces no van a salir de la célula y se van a mantener dentro de ella, va a disminuir su velocidad reproductiva y se va a formar un quiste o bradizoito. Y ahí va a quedar latente, infectante, hasta que la deprede un canino para generar el ciclo completo.
Aquí, en esta imagen, tenemos dos variantes del ciclo. Una es la vía silvestre y la otra es la vía doméstica. La única diferencia es que la vía silvestre contempla animales de vía silvestre, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un ciervo y un cánido como hospedero definitivo, que en este caso es un coyote. ¿Puede haber cruza entre ellos? Por supuesto que sí. Si un perro consume vísceras de ciervo, va a pasar el ciclo desde ser de vía silvestre a vía doméstica, y este perro puede perfectamente contagiar animales domésticos de producción como vacas, como caballos, etc. ¿Qué pasa si tenemos una vaca infectada? Y además esta vaca está gestando, está preñada. Se va a generar entonces una infección transplacentaria por taquizoitos. Y esta infección puede cursar con tres probabilidades. La más recurrente es que genere aborto. Y, y los productos de este aborto pueden ser consumidos por un cánido y seguir replicando el ciclo. Otra posibilidad es que nazca el ternero, pero este al poco tiempo muera porque nace muy débil. Y la tercera posibilidad es que este ternero nazca y tenga una vida normal, pero quede crónicamente infectado. ¿Cuál es el problema de que quede crónicamente infectado? Que al desarrollar su estadio adulto, este ternero, esta vaquilla, puede quedar preñada y generar descendencia con taquizoitos y volver a repetir las tres probabilidades sin necesidad de haber estado a lo largo de su vida en presencia o en contacto con el parásito. Las fuentes de infección, las fuentes de infección son mediante contacto orofecal, consumo de un animal que esté cursando un cuadro agudo, consumo de carnes crudas con bradizoitos, y en el caso de los hospederos intermediarios, cualquier contacto que tengan con ooquistes en el ambiente, esto mediante alimentos, mediante agua o contacto directo. Y los hospederos intermediarios, como ya habíamos mencionado, pueden ser bovinos, caprinos, equinos, ovinos, etcétera, incluyendo el mismo perro si este consume ooquistes del ambiente. La transmisión transplacentaria en bovinos ocurre por el traspaso de taquizoitos cuando ésta genera una depresión inmunológica. ¿Ya? Los bradizoitos que se encuentran en latencia dentro de la madre van a pasar entonces a taquizoitos y estos van a atravesar todas las barreras placentarias, infectando al feto. El perro puede consumir también tejidos con bradizoitos o taquizoitos, como habíamos mencionado, pero no se ha demostrado que haya una transmisión entre una vaca y otra. ¿Ya? Fuera de lo que es transplacentario, no hay transmisión en vacas demostrado por contacto directo. Entonces, tenemos dos tipos de transmisión, la vertical y la horizontal. La horizontal es entre bovinos y perros, o entre perros y cualquier otro hospedero intermediario, y la vertical es entre un bovino y su ternero. Patología. Tenemos la patología en bovinos, que cursa con una infección transplacentaria, como ya hemos mencionado, por tres vías. Aborto, cría viva que enferma y muere al poco tiempo, y cría cronoinfectada que vive sin problemas, pero que al quedar preñada esta va a generar una infección transplacentaria sin necesidad de haber consumido el parásito. El único signo en vaca adulta es el aborto. Puede ser esporádico, endémico o epidémico. Los primeros 3 meses de gestación no hay riesgo de infección, pero las infecciones al quinto y sexto mes pueden presentar aborto. De hecho, es donde se describe la mayor presencia de abortos. ¿Ya? La mayoría de los casos se dan en el segundo tercio de la gestación. Histológicamente, en el feto podemos encontrar lesiones a nivel del encéfalo, miocarditis y hepatitis. El ternero nacido, vivo o infectado, nace con bajo peso. Eso es lo más frecuente. Algunos con signos neurológicos, incluso algunos parálisis completas, ya que el parásito tiene tropismo por estos tejidos. Se puede también generar exoftalmia y asimetría de los ojos. Para quienes no sepan lo que es la exoftalmia, es una especie de hinchazón del globo ocular, ¿ya?
Para que se produzca el aborto debe haber una reinfección por inmunosupresión o un cuadro agudo. Ya como les había mencionado, la madre tiene que generar, tiene que, se tiene que presentar una disminución de la respuesta inmune para que los bradizoitos puedan entonces reaccionar a esto y responder generando taquizoitos y volverse infectantes. En el caso de los perros, la enfermedad en caninos, los signos son similares a la toxoplasmosis. Hay un predominio de anormalidades musculares y neurogénicas, afectando principalmente a edades extremas. Ya esto evidentemente tiene relación con qué tan preparado está el individuo para afrontar esta infección. Y los animales viejos y principalmente animales jóvenes tienen un sistema inmunológico bastante deprimido. En cachorros la parálisis de miembros posteriores es bastante recurrente. También puede haber una parálisis de mandíbula con disfagia, flacidez muscular, atrofia muscular, fallas cardíacas, focos de necrosis y mineralización de los músculos. La necropsia se pueden hallar hepatomegalia, neumonía y malasia. En perros adultos se afecta principalmente el sistema nervioso central, pueden haber problemas musculares, parálisis ascendente de los miembros posteriores, miocarditis y a veces puede aparecer dermatitis, pero esto es poco frecuente. ¿Ya? En el apunte les voy a dejar una imagen de un perrito que tiene una parálisis posterior, para que más o menos vayan visualizando de qué se trata esto. Las diferencias con toxoplasma son bastante evidentes. Primero que todo, los perros definitivos no son los felinos, aquí son los cánidos. En toxoplasma la prevalencia y aborto se genera principalmente en especies bovinas, en este caso son bovinos, y el ciclo entérico o extraentérico estaba determinado por si se presentaba una primoinfección o por una infección secundaria en gatitos. Aquí en perro va a depender del estado infectante, es decir, de en qué estado, o sea, en qué estado consuma el animal este parásito. A diferencia de lo que ocurre en perros, en cánidos, en el cual el desarrollo del ciclo entérico o extraentérico está determinado por el estado infectante que consume el animal. Es decir, va a depender si consume bradizoitos o si consume ooquistes del ambiente. El diagnóstico de esta enfermedad está basado principalmente en los signos y síntomas que presenta cada animal. Se puede hacer un diagnóstico inmunohistoquímico. Respecto a los signos que podemos encontrar en bovinos principalmente, encontramos lesiones en diversos órganos. El aborto en bovinas adultas es un signo muy importante. Y en animales jóvenes nacidos pueden encontrar afecciones neurológicas. Si estos quedan crónicamente infectados, podemos encontrar algunas lesiones neurológicas en ellos. Las confirmatorias entonces está obviamente relacionada con la búsqueda del agente propiamente tal. Podemos buscar anticuerpos relacionados a este cuadro clínico y para eso podemos hacer algunas pruebas de inmunofluorescencia indirecta, PCR, ELISA, y podemos confirmar con histología buscando al agente directamente. El control es bastante sencillo, ¿ya? Como ya les había mencionado antes, resguardar el alimento y el agua del contacto con cánidos, evitar el consumo de restos de aborto por parte de los cánidos, es decir, no debemos darles estas ni vísceras ni restos de aborto a los perros y mucho menos dejarlos disponibles para animales silvestres y evitar los factores de riesgo. Contacto con perros, contacto con aves. Se ha descrito recientemente que las aves pudiesen ser un hospedero intermediario. Ya, tener mucho ojo con el consumo de maíz en verano porque suelen producirse micotoxinas y el consumo de micotoxinas es inmunodepresora. Las micotoxinas generan inmunodepresión en los animales. Y relacionado a esto, entonces también hay que tener ojo con el confinamiento en el ganado lechero y la producción intensiva, porque estas producciones son muy estresantes para el animal y el estrés obviamente puede derivar en una baja inmunitaria.
Continuaremos entonces con las coccidiasis. Como generalidades, este es un parásito que está asociado fuertemente a diarreas. Hay dos géneros descritos, Eimeria e Isospora. Estas van a afectar a grupos de animales diferentes y son muy especie específicos. El agente Eimeria afecta a especies del tipo gallináceas, bovinos, cerdos, ovinos, lagomorfos, equinos. En cuanto a las isosporas, pueden afectar a félidos, cánidos, cerdos y humanos. Por ende, tiene un riesgo zoonótico. En porcinos, como se pueden dar cuenta, tenemos agentes Eimeria e isospora afectándolos. Pero el más relevante va a ser la isospora suis, que es la de relevancia productiva. Si se fijan en las imágenes de acá abajo, ya podemos ir diferenciando a ambos agentes. La diferencia entre los ooquistes de ambas especies, ambos agentes, es relevante, puesto que va a suponer una ventaja al momento de hacer un diagnóstico. Más adelante vamos a hablar de estas características. También mencionarles que estos agentes están asociados en producción a déficit de conversión alimentaria y a déficit de ganancia de peso. Por eso es tan relevante, al menos en especies como las gallináceas y cerdos. Estos agentes como parásito en perro, gato y equino suelen pasar desapercibidos, ya que en los tratamientos contra patógenos que son similares también son efectivos contra ellos. Al ser coccidias, el ciclo biológico es muy similar a lo que ya hemos visto en Cryptosporidium, Toxoplasma y Neospora. Así que no vamos a ahondar mucho más allá en él. Solo recordarles que es un ciclo indirecto, es decir, que posee un hospedero intermediario en su desarrollo. Y es un ciclo en realidad bastante simple. La transmisión es orofecal. La maduración del ooquiste en el ambiente va a depender de la especie de la que se trate. Generalmente son de ciclo corto, aproximadamente 6 días, a excepción de en bovinos que suele durar 30 días, las eimerias de bovino. Entonces el ciclo va a comenzar cuando el hospedero ingiera un ooquiste maduro en los alimentos o en el agua. Estos esporozoitos se van a liberar en su intestino y van a penetrar la mucosa, donde se van a multiplicar asexualmente, generando merontes tipo 1 o esquizontes tipo 1, los cuales van a estar compuestos de miles de merozoitos. Estas merogonias van a reventar la célula, van a infectar otros enterocitos y van a generar los merontes tipo 2, tipo 3, tipo 4, etcétera, hasta que se genere un freno inmunológico. Cuando ocurra este freno inmunológico, vamos a parar la reproducción asexual y va a comenzar una reproducción de tipo sexual, donde se van a generar los micro y los macrogametos. El micro y el macrogameto se van a reproducir sexualmente entonces y van a generar un oocito, el cual se va a envolver generando el ooquiste inmaduro, al igual que en Neospora y Toxoplasma. El ooquiste entonces va a salir inmaduro al ambiente y va a terminar su desarrollo. Esta etapa va a variar mucho dependiendo de la especie de isospora o de eimeria de la que estemos hablando. En el caso de la eimeria, el cigoto del ooquiste se divide en 4 esporoquistes, con 2 esporozoitos en su interior cada uno de ellos. Estos van a madurar de entre 2 a 5 días, excepto en bovino que demora 30 días como ya había mencionado. La isospora, en cambio, divide su cigoto en 2 esporoquistes y cada uno de ellos tiene 4 esporocitos en su interior. Ambos, tanto eimeria como isospora, tienen 8 esporocitos en total, pero dividida en una cantidad diferente de esporoquistes. Y como les había mencionado, esta diferencia es relevante al momento de diferenciar a la gente para dar un diagnóstico. Lo relevante que deben conocer de todas estas especies es que son muy específicas y cada una tiene un tropismo propio por un órgano o un tejido del animal que infecta. Por ejemplo, acá en la imagen de abajo podemos ver un ejemplo de varias eimerias, que afectan a aves de producción. Aquí, más que enfocarse en el nombre de las especies de eimeria, lo relevante es entender que son muy específicas en la zona o el órgano a las que ellas van a afectar. Y la especie, son muy específicas, con algunas excepciones por supuesto. Se describe que Isospora felis e Isospora canis pudiesen estar evolucionando para desarrollar un hospedero intermediario. ¿Por qué? Porque se ha escrito que en ratones estas desarrollan un breve ciclo
que culmina en un quiste que llaman el hipnozoito. Y sucede que si un perro o un gato llegasen a comer este hipnozoito, el ciclo va a continuar, muy similar a lo que ocurre con un hospedero intermediario. Estos parásitos van a afectar principalmente a animales jóvenes, siendo el principal signo clínico la diarrea, como habíamos mencionado. En general, las coccidias suelen ser autolimitantes, es decir, que el sistema inmune suele ponerle un freno a su replicación. Se asocia principalmente entonces a sectores de hacinamiento y humedad en producción. Y aquí el estrés juega un rol muy importante en la infección del parásito por la inmunosupresión. Suelen ser de alta morbilidad, pero son muy poco mortales. Su importancia en producción más que mortalidad va a ser por el efecto que tiene en la ganancia de peso y la eficiencia de conversión alimentaria en los animales. Esto es lo que va a generar las importantes pérdidas económicas, principalmente en aves, ya que el ciclo de las aves es mucho más corto que otros animales. Por tanto, el disminuir su ganancia de peso y su eficiencia de conversión alimentaria les afecta mucho más. Entonces, en resumidas cuentas, los principales factores de riesgo en estas parasitosis en planteles consisten en el alto hacinamiento y el poco manejo de la higiene. En esta imagen de abajo podemos ver un ejemplo de Eimeria bovis y las consecuencias organolépticas que puede dejar el parásito en la zona afectada. Esto no genera una zoonosis, pero las condiciones organolépticas con las que termina el animal tienen como consecuencia que se genere un decomiso parcial del órgano, pero es solamente por las condiciones organolépticas, no tiene ningún riesgo su consumo. Bueno, el diagnóstico, al liberar ooquistes al ambiente mediante las heces, podemos hacer entonces un examen de flotación, idealmente seriado, en donde se van a buscar los ooquistes maduros. Por esta razón se requiere de un examen coproparasitario seriado, porque recordemos que la madurez, el parásito no sale inmediatamente infectante, entonces requiere de un periodo de tiempo para nosotros poder encontrar el ooquiste maduro. ¿Por qué maduro? Bueno, porque el inmaduro dificulta la diferenciación entre Eimeria e isospora. En cambio, cuando están maduros es mucho más fácil reconocer sus diferencias morfológicas. Otra forma de diagnosticar es mediante los signos clínicos. En aves se suele diagnosticar post-mortem y, como ya les había mencionado, se puede hacer un diagnóstico diferencial entre ambos agentes por microscopía, por las características del quiste. El control. Para especies de compañía es común tratarlas con antibióticos con efecto antiprotozoario. En animales mayores de abasto no suele hacerse un tratamiento porque es autolimitante. En cambio, en aves, las coccidiosis sí son relevantes de tratar. Se pueden aplicar coccidicidas o coccidiostatos, preferentemente coccidiostatos para generar una respuesta inmune prolongada en el tiempo. Existen vacunas como alternativa y se prefiere aquellas vacunas que sean de alto espectro para que la respuesta inmune del individuo abarque una gran gama de especies. Se describe que las vacunas vivas y atenuadas son más eficientes. En cuanto a las prevenciones, son bastante sencillas. Evitar el hacinamiento, la humedad, promover la buena higiene, separar a los animales por edad, ya que recordemos que estos son parasitismos que afectan principalmente a animales jóvenes, y por supuesto tener especial cuidado con la limpieza y la ventilación de los lugares donde concurren los animales. Tritricomonosis, nuestra tercer parasitosis. Generalidades, bueno, este es un protozoo y aquí encontramos dos géneros, las tricomonas y las tritricomonas. Aquí nos vamos a centrar especialmente en una de las tricomonas, que es la Tritricomona fetus. Ya esta es la más importante porque es el agente etiológico más frecuente que podemos encontrar en el tracto genital de bovinos. Es una enfermedad venérea del bovino que se transmite mediante el coito. Tiene distribución cosmopolita y este es más común en los bovinos de carne que en los bovinos de producción de leche. Ya esto es debido al manejo productivo que se hace, ya que en el ganado de leche generalmente se hacen inseminaciones artificiales, ¿ya? Y este semen está libre de tricomonas. En cambio, en la producción bovina de carne se suele usar aún la monta natural. Por tanto, es mucho más alta la prevalencia en producción de carne. Respecto a la transmisión, se transmite entre vaca y toro, obviamente, en condiciones naturales, mediante el coito. También puede ocurrir en el caso de que se transmita por inseminación artificial, pero esto es muy poco probable porque, como ya hemos mencionado, el semen suele estar certificado.
También mediante el examen ginecológico puede haber una transmisión. Ya esto se debe a un, un mal manejo del médico veterinario o el técnico que esté ejerciendo este examen. La transmisión aquí se va a generar mediante fomites, ¿ya? Por el uso de los mismos elementos en la toma de muestra entre dos animales, por ejemplo, y que no hayan sido correctamente sanitizados. Respecto a la patogenia y la sintomatología, es distinta para toro y vaca. En el caso del toro, suele pasar desapercibido. El signo principal es una secreción mucopurulenta, pero esta no suele estar revisándose, ¿ya? El parásito se encuentra en todas las membranas que envuelven al pene. No hay lesiones de importancia y tampoco hay cambios de fertilidad o de comportamiento sexual. Aquí lo más relevante es que el toro se vuelve una fuente permanente de infección. La vaca, semejante al toro, también genera una secreción purulenta, pero esta es un poco más larga. Y esta no suele pasar desapercibida. Después de esta secreción, después de unos 11 a 19 días, el agente pasa de vagina a útero y empieza la secuela de repetición de calor. Lamentablemente también puede ocurrir que una vaca quede preñada aún teniendo el agente, y de hecho es lo más frecuente, y ante esta posibilidad se pueden generar abortos. Entonces, Trichomona fetus es un agente abortivo, pero no es el principal signo. La principal signología es la repetición de calor, es decir, que la vaca sea repetidora. El aborto, que suele ser temprano, se produce por una placentitis. Producto de este aborto, en muchas ocasiones no se logra eliminar todo el tejido del aborto y la vaca entra en una endometritis purulenta que puede incluso llegar a piometra. Va a haber una lesión del endometrio que puede llegar a secuelas como esterilidad permanente o periodos de anestro prolongado, e incluso puede que la vaca nunca más entre en celo, aunque estas son secuelas que son poco frecuentes. Desde el punto de vista productivo, una vaca lechera o de carne que nunca más entre en celo o que quede con esterilidad permanente, evidentemente eso no es rentable. La forma de solución que podría tener este agente infeccioso es generar una inmunidad local. Y al generar esta inmunidad local, puede llegar a volver a tener una gestación normal. Diagnóstico. Se puede diagnosticar cuando aparece la signología asociada a este agente, como la repetición de calor en vaca. El hallazgo del agente es el diagnóstico definitivo. Existen dos herramientas para detectar el agente. Primero que todo hay que señalar que en la vaca no se hace una búsqueda del agente porque intentar hacer el diagnóstico en vaca y tratar de aislar el agente es muy riesgoso. Si la vaca pasa de los 20 días, el agente muy probablemente ya esté en útero, y si queremos aislar al agente desde el útero, es muy probable que por tratar de sacarla, esta muestra, generemos un problema agudo. En el toro, en cambio, sí podemos hacer un aislamiento del agente, y este se hace mediante dos metodologías. Antes de aislar al agente, lo que tenemos que hacer es que el toro esté en reposo sexual. El agente está en el prepucio y está en todas las membranas del pene. Entonces, cada vez que el toro monta a una hembra, este empieza a limpiarse del agente, empieza a bajar la carga parasitaria y la probabilidad de encontrar al agente disminuye. Por eso hay que evitar que el toro monte si lo que quiero yo es tomar una muestra. ¿Cómo tomo la muestra entonces? Debo sacar el exudado del prepucio o bien se hace con un raspado de mucosa del glande. Hay dos técnicas. Una es con la pipeta o varilla plástica, en el que se mete la varilla hasta el fondo del glande y se succiona la muestra. Y la otra es mediante tornillo. Aquí tenemos la varilla plástica y el tornillo. Con el tornillo lo que se hace es raspar toda la mucosa que está alrededor del glande. Esto significa que la técnica del tornillo evidentemente va a ser mucho más sensible que la técnica de la pipeta plástica porque estoy sacando una mejor muestra. Con la pipeta plástica el examen debe hacerse mínimo 6 veces y una vez por semana. Y todas estas muestras tienen que salir negativas para yo poder dar al toro como negativo. En cambio, la del tornillo solo debo practicarlo 3 veces. Y si la tercera ya sale negativa nuevamente, entonces puedo dar al toro como negativo. Evidentemente la de tornillo es mucho más eficiente porque de hecho incluso demoramos mucho menos en dar como negativo a un toro porque la prueba termina a la tercera semana. En ambas solamente puedo tomar una muestra a la semana. Tratamiento. En general las vacas no se les hace tratamiento porque si la gente está en el útero y le debemos dar químicos para eliminar el parásito podemos generar incluso más daño que antes. A diferencia de si la dejamos esperar 60 o 90 días para que genere entonces la inmunidad local que habíamos mencionado. Después de este periodo podemos ocupar inseminación artificial.
Y está escrito que de hecho es la mejor forma para controlar el agente. En los toros sí se puede dar tratamiento. De hecho, se les suele dar tratamiento a los toros con alto valor genético, ya que estos tienen un valor económico asociado. Pero los toros que no tienen alto valor genético se les suele mandar a matadero en vez de hacer el tratamiento. Esto es porque el tratamiento es muy largo, es difícil, es tedioso y es costoso. Respecto al control, hay que considerar siempre que el toro va a quedar como portador de por vida y que la vaca puede generar una inmunidad local. La mejor arma para combatir este parásito entonces por lejos va a ser siempre aplicar técnicas reproductivas que incluyan inseminación artificial con semen libre del agente o bien tener una monta dirigida con un toro libre de infección. Para eso hay que hacerle evidentemente un diagnóstico previo. Y mencionar también que Triticomona fetus afecta a gatos. Está escrito en gatos como una enfermedad digestiva, no genera el mismo cuadro que en bovinos. Recordemos que en bovinos está completamente ligado a efectos en la reproducción y aquí solamente en gatos presentamos una enfermedad digestiva. En gatos hablamos entonces de un problema gastrointestinal que provoca diarrea crónica. Afecta en su mayoría a gatos jóvenes y aparece con mayor frecuencia en hogares en donde hay más de un gato. Pero no está claro el cómo está ocurriendo esto porque no existe un registro de elementos de resistencia que tenga esta gente en el ambiente. De hecho, se describe que es muy lábil, es muy débil en ambiente. Y además tampoco se ha comprobado la transmisión entre bovino y felino. Entonces queda ahí la pregunta de cómo es que este agente terminó afectando en algún minuto a los felinos. Ascaridosis. Al igual que las coccidias, tenemos una gran cantidad de agentes para diferentes especies. Son gusanos delgados, largos y redondos. Afectan principalmente intestino delgado a excepción de Heterachis gallinarum que afecta al colon. La mayoría de las especies son muy específicas, al igual que las coccidias, como habíamos visto. El huevo es de cáscara gruesa y con un cigoto en su interior. Tienen bastante diferencias uno entre otros. Así que, al igual que en coccidias, también podemos hacer un diagnóstico diferencial analizando a microscopía las diferencias entre los huevos. En el interior de los huevos, al estar en el ambiente, van a madurar hasta llegar a su estado larval 3, que es el estadio infectante. De entre esta lista, las más relevantes, o a las que les vamos a dar más énfasis, es en aves de producción, Ascaridia gali, Heterachis gallinarum, y en pequeños animales, Toxocara canis y Toxocara catis, que vamos a ver posteriormente. También podríamos mencionar Toxascaris leonina, que afecta tanto a perros como a gatos. Características generales de los huevos. Los ascaridios son parásitos comunes de animales jóvenes, igual que las coccidias. Existen especies que se transmiten con la leche en bovinos y en felinos. Algunas de ellas pueden transmitirse de forma transplacentaria. Requieren de condiciones específicas de oxígeno y sombra para poder madurar. En un periodo de 3 semanas la larva suele volverse ya infectante. Hay extremos de temperatura que puede soportar. Sobre los 35 grados o por debajo de los 12 grados ya no puede desarrollarse el estado larval, lo cual es un dato muy interesante para poder controlar la parasitosis. Son muy resistentes a los desinfectantes y los huevos pueden transmitirse evidentemente mediante alimentos y agua. El ciclo biológico es un poco más complejo de los que hemos visto anteriormente, porque posee muchas variantes y no todas ellas van a generar el mismo ciclo. Por ejemplo, migración mucosa, en donde el parásito entra, el huevo eclosiona en el intestino delgado y va a penetrar la mucosa, pero no va a llegar más allá de la serosa. En esta mucosa se va a desarrollar entonces hasta el estado larval 5 y luego va a desarrollar su estadio adulto y va a volver al lumen intestinal para reproducirse. Un ejemplo de especie que pueda cursar con este tipo de ciclo biológico es Toxascaris leonina. Por otro lado tenemos lo conocido como la migración traqueal, que también se conoce como el ciclo de Loss. Este es muy relevante para el caso de Toxocara canis y Toxocara cati. También podríamos mencionar Ascarisum y Toxocara vitulorum, que afecta a bovinos. ¿En qué consiste entonces? Cuando el animal consume un huevo del ambiente, la larva 3 va a ingresar y a nivel del intestino se libera, migra a través de la mucosa intestinal, pero esta va a atravesar
los enterocitos y va a llegar a vía sanguínea hasta depositarse en hígado. Posteriormente va a avanzar por la vena porta, llegará a pulmón, perfora el alveolo y una vez ahí desarrolla su estado larval 4. Este estado larval 4 migra hacia tráquea y es deglutida y vuelve al intestino cambiando a larva 5, donde va a desarrollar su estadio adulto y va a empezar a colocar huevos. Y finalmente tenemos la migración somática, en donde no se van a detener en pulmón, van a continuar por circulación, distribuyéndose a otros sistemas donde se van a enquistar y desarrollar el estado larval 4. Patogenia. La migración de estos parásitos puede generar daño interno en el hígado y pulmón. Las reinfecciones pueden provocar lesiones alérgicas con cicatrizaciones con tejido conjuntivo blanquecino, como se puede ver en la imagen de hígado que está al costado derecho, como se puede ver en esta imagen de hígado. A este hallazgo se le conoce como el milk spot o puntos de leche, y al igual que pasaba en coccidias, por sus características organolépticas, se genera un decomiso parcial en matadero. Esta parasitosis también puede cursar con obstrucción del coledoco, con ictericia y perforaciones intestinales. En cerdos va a interferir también con la ganancia diaria de peso y también lo va a predisponer a otras infecciones. La inmunidad contra este parásito suele ser bastante fuerte y por ende la reinfección es muy poco frecuente. Diagnóstico. Cuando las cargas son masivas, basta con un frotis de S, porque van a ser bastante evidentes. En cargas menores, se puede hacer el hallazgo de los huevos mediante coproparasitario de flotación. En cerdos, los síntomas pueden ser diagnósticos. Estos varían entre enteritis, abdomen abultado, desarrollan una apariencia descuidada con pelo opaco y además presentan apetito disminuido. También se describe hepatitis y neumonitis, pero no suele ser muy frecuente. En aves, los hallazgos suelen ser en necropsia, pudiendo encontrarse enteritis hemorrágica, estados larvales y estadios adultos en el intestino. El control es evitar el pasaje de huevos hacia el hospedero, por ende, remover los huevos del medio ambiente. También podemos hacer el ambiente inapropiado para la maduración de los huevos, aplicando calor, fomentando la limpieza y la sequedad de las áreas contaminadas. Recordemos que este parásito, para desarrollar su estado larval, requiere de condiciones bastante específicas de humedad, temperatura. ¿Cuál es la importancia de la ascaridiosis? Está considerada una enfermedad desatendida según la OMS, y este organismo recomienda desparasitar al animal cada 3 meses, darle a nuestros animales acceso a agua segura, ambientes sanitizados y promover evidentemente la educación en salud de los propietarios. Y para mencionar algunas ascaridiosis relevantes en aves de producción, las más relevantes son: de la familia Ascaridae tenemos la Ascaridia galli, la cual se deposita en el intestino delgado de las gallinas, gansos y aves silvestres. Estos huevos tienen la particularidad de que pueden ser consumidos por lombrices de tierra. Por ende, este hospedero paraténico puede ser consumido por un ave e infectarse. La prepatencia de esta especie es de 6 a 8 semanas. Estas no logran atravesar la mucosa, por tanto, van a cursar como ciclo de migración mucosa. La patogenicidad va a depender de la carga parasitaria, que al igual que en las anteriores, los animales jóvenes son más susceptibles. Genera hemorragias, enteritis, anemia, diarrea y disminución de la postura. Y en necropsia podemos hallar los gusanos en el intestino. Como control, la recomendación principal es separar a las aves por edad, mantener bastante aseado el lugar, eliminar la humedad y generar una rotación de corrales. En la familia Heterachidae encontramos a Heterachis gallinarum. La relevancia de esta especie es que transmite un protozoo importante en aves. Se deposita en intestino grueso y en el ciego de gallinas, pavos, patos, gansos y otras aves. Es muy relevante puesto que puede ser portadora de Histomonas meleagridis, que es un protozoo que afecta al hígado de las aves. En sí no es muy patógena, pero puede producir hemorragias petequiales y tiflitis, que es una inflamación del ciego. Toxocariosis. Entonces aquí nos vamos a centrar en otro agente ascaridio, principalmente Toxocara cani, pero también podemos mencionar a Toxocara cati y Toxascari leonina. Son zoonóticas y la zoonosis está asociada principalmente a Toxocara cani. Están descritos como los parásitos más importantes que afectan a cánidos o a perros domésticos, por su amplia distribución, su transmisión prenatal, neonatal en cachorros y porque es zoonótico.
Toxocara canis es una amenaza para la salud pública, en especial en niños de preescolar, debido a que, por el poco hábito de higiene que ellos tienen y el estrecho contacto con sus mascotas, los sitúa como individuos en riesgo. Estos parásitos, al igual que las anteriores Ascaris, afectan principalmente a animales jóvenes. Sus vías de contagio, en el caso de cánidos, el mecanismo principal es por vía transplacentaria, en el caso de Toxocara canis. Y el segundo mecanismo de infección importante para Toxocara canis es el transmamario. Esto es pregunta de prueba, así que recuerden, la vía transplacentaria es la principal. También puede ser por vía directa, es decir, por la ingesta de huevos larvados en el ambiente. Tenemos varias formas de generar diseminadores. El principal diseminador del parásito son los cachorros menores de 5 semanas que puedan cursar con el ciclo de los. También es un factor de riesgo aquellas hembras que consumen meconio y adultos infectados por el consumo de hospedadores paraténicos. Aquí, como principal diferencia entre Toxocara cani y Toxascaris leonina, podemos mencionar que en el caso de Toxascaris afecta a animales jóvenes menores de un año y afecta tanto a perros como a gatos. En cambio, Toxocara canis principalmente afecta a jóvenes menores de 5 semanas. Ciclo biológico. Las hembras fecundadas depositan huevos en el intestino delgado del perro y salen por las heces. Los huevos no son inmediatamente infectantes y son muy resistentes al ambiente, pueden ser viables en el suelo durante años y en el ambiente van a desarrollar su estado larval 3, el cual es infectante. La eclosión se puede dar en una amplia gama de hospedadores. Su falta de precisión de reconocimiento del hospedador les permite perpetuar la especie. Las larvas, luego de penetrar la mucosa intestinal, van al hígado por sistema porta y algunas se quedan ahí. Otras siguen migrando por la vena cava hacia el corazón y las arterias pulmonares. Si el huevo fue consumido por un cachorro menor de 5 semanas, entonces se va a producir el ciclo de los. Es decir, el parásito va a ingresar a los alvéolos, desarrollar su estado larval 4 y va a pasar a tráquea. Aquí cabe mencionar que en Toxocara canis solamente los cachorros menores de 5 semanas pueden desarrollar el ciclo de los. En cuanto a Toxocara cati, los gatitos pueden desarrollar el ciclo de los durante toda su vida. Entonces, como iba mencionando, se genera una migración traqueodigestiva en donde el estado larval 4 pasa de alvéolo a tráquea y es deglutida, volviendo al intestino delgado donde se va a desarrollar el estado larval 5. Ahí va a desarrollar su estadio adulto y va entonces a comenzar a liberar huevos al ambiente, huevos que salen inmaduros. Por otro lado, si el huevo es consumido por un hospedero paraténico o perro mayor de 6 semanas, el ciclo va a cursar por migración somática. Es decir, el estado larval 3 va a llegar a pulmón, pero no va a pasar a la luz alveolar, se va a distribuir sistemáticamente a otros órganos, donde se va a enquistar y va a desarrollar el estado larval 4. Aquí hay una situación particular en Toxocara canis cuando una hembra consume el meconio de su cría, ya que ella está consumiendo el estado larval 4, por lo que puede desarrollar el estado larval 5 sin pasar por el ciclo de los, transformando a esta hembra en una diseminadora. En humanos, además, el parásito va a quedar enquistado en musculatura, pudiendo generar daño hepático, pulmonar o cardíaco, dependiendo de la carga parasitaria, pero en niños hay un tropismo por tejido nervioso y ojos, lo que puede generar lo que se conoce como el síndrome de larva migrans. El diagnóstico en animales adultos va a ser mediante la observación de huevos en heces por coproparasitario de flotación. En humanos se puede hacer una tomografía computarizada para ver al parásito, pero eso no se aplica usualmente en veterinaria. Y para señalar también, en humanos se puede diagnosticar por sospecha clínica, en la anamnesis, describiendo un alto contacto con cachorros, por el cuadro clínico, y se puede confirmar mediante ELISA. El control de esta parasitosis, tener las desparasitaciones al día, en especial en cachorros, mantener una adecuada eliminación de excrementos y bastante frecuente para evitar alcanzar el estado larval 3, aplicar una dosis de antihelmíntico en hembras antes de generar una monta, también es recomendable cepillar, ya que los huevos pudiesen estar pegados en el pelaje. A nivel de salud pública, disminuir la población de perros vagabundos, educar a la población y fomentar el lavado adecuado de manos. Tratamiento. Bueno, el tratamiento consiste en atacar los estadios adultos,
por lo que se debe aplicar periódicamente, puesto que en el individuo pueden quedar estados larvales, los cuales van a seguir desarrollando estadios adultos y la parasitosis se va a mantener. En cachorros, por eso se recomienda desparasitar cada 15-19 días hasta que éste sea destetado. Recordemos que una de las vías de transmisión es la transmamaria. En cuanto a la madre, también es recomendable aplicar el mismo tratamiento que al cachorro, ya que la madre puede estar consumiendo constantemente meconio. Y aquí por mencionar algunas alternativas farmacéuticas como levamisol y febantel, entre otros. Oxiurosis. Se les conoce como gusano alfiler o pinworms. Esto, ojo, porque los nombres comunes son muy preguntables. Son nemátodos que tienen dimorfismo sexual y tienen, por ende, una reproducción sexual. Este parásito no es una zoonosis, y el de importancia veterinaria es el Oxyuris X. Ni perro ni gato tienen oxiuros, pero otros animales de abasto sí. Su ciclo es bastante largo, puede llegar a durar 5 meses. En forma adulta suele mantenerse en el intestino grueso, a pesar de que la hembra puede salir por el recto. Entonces el ciclo comienza cuando el macho y hembra copulan en el intestino grueso, la hembra se asoma por el ano y deposita sus huevos fuera de la cavidad y adhiere los huevos con una sustancia cementante en la zona perianal, como se ve en la imagen. Este huevo tiene la larva que requiere del medio ambiente para poder madurar, donde se desarrolla por unos 3 a 5 días para quedar infectantes. En el caso de ovinos, el huevo es inmediatamente infectante. Con el transcurso de los días, esta sustancia cementante se va a secar y los huevos van a caer al ambiente. Esto es muy relevante porque el desplazamiento y la diseminación de estos huevos será en cualquier sitio en donde el animal pueda acceder. Entonces finalmente los equinos van a consumir estos huevos, estos van a eclosionar en el intestino delgado y la larva se va a liberar. Esta se va a movilizar entonces a intestino grueso para completar el ciclo. Finalmente la hembra coloca los huevos entonces en la zona perianal y estos huevos empiezan a aparecer al quinto mes post-infección. Y para finalizar, es relevante señalar que la sustancia cementante con la que se pegan estos huevos genera prurito en el animal, por los alérgenos que tiene esta sustancia. El área de la cola suele inflamarse y además perder pelo. Esto más que nada asociado a la conducta de rascado que tiene el animal, por el prurito que provoca la sustancia cementante. Los equinos se vuelven nerviosos entonces y difíciles de manejar justamente por lo mismo. El diagnóstico de esta parasitosis es evidenciar el comportamiento del animal por el rascado anal. También se puede apreciar en la base de la cola el pelo desordenado por el mismo comportamiento de rascado. Se puede observar también la masa de huevos pegados en torno al ano. Los huevos no se van a ver porque son microscópicos, pero sí se va a ver la sustancia cementante y quizá algunos manchones blancos donde se concentran los huevos. Para el diagnóstico se puede hacer una toma de muestra utilizando cinta adhesiva para adherir los huevos y observarlos al microscopio. En humanos este se conoce como test de Graham, pero es lo mismo. El examen se realiza poniendo un papel adhesivo o cinta adhesiva transparente en el ano y esta se retira. En los equinos no se van a encontrar huevos entonces en las heces porque la hembra los va a dejar muy bien adheridos. Por tanto, un coproparasitario no es de utilidad diagnóstica. El control de esta parasitosis consiste en la remoción mecánica de los huevos perianales, el cambio constante de las camas de paja para evitar que los huevos maduren en el ambiente y estos ingresen infectantes, mantener comederos y bebederos lejos del piso para evitar que los huevos caigan dentro de ellos. Y aquí también por mencionar algunas alternativas farmacéuticas de tratamiento, Febandel, ivermectina, bemedazol, entre otros. Y evidentemente el mejor tratamiento es siempre mantener una buena limpieza. Les quedo debiendo Strongylos, donde se iba a hablar sobre el Strongylos vulgaris, triconemosis equina o pequeños estróngilos y la anquilostomosis. Pero les voy a dejar un resumen en la plataforma para que puedan revisar
Céntrense principalmente en Strongyrus vulgaris, las otras no son tan relevantes. Espero que esta ayudantía les haya sido de utilidad, que el material les sea provechoso y que les vaya muy bien en su prueba. Y no olviden colaborar con los perritos de 4A si es que ustedes lo deseen. ¿Ya? Espero que estén muy bien, cuídense y éxito.